Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Este domingo se realizará la segunda vuelta electoral en Brasil y para discutir sobre este importante evento para la región latinoamericana, contamos con dos expertos. En primer lugar, Ezequiel Parolari, consultor en comunicación y estrategia política, y Gustavo Venturelli, candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de Sao Paulo. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Ezequiel, la última vez que hablamos, tu predicción fue que Lula no lograría ganar en primera vuelta, lo cual claramente se cumplió. Lo que pocos imaginaron es que Bolsonaro quedara tan cerca de Lula, 48.4 versus 43.2%. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? ¿Ha crecido la figura de Bolsonaro? No es que ha crecido la imagen de Bolsonaro y tampoco voy a ponerme en este momento a defender a las encuestadoras, ¿no? Sino que era un escenario muy factible. Había tres escenarios posibles en primera vuelta y el tercer escenario era el que sucedió, digamos. El tema es que quizás nadie lo quería ver o nadie sabía cómo ver. Ahora, tu pregunta directa de si Bolsonaro creció, lo que está haciendo Bolsonaro en estos momentos es impulsar un poco la caja del Estado con medidas un poco de tintes populistas, por tener una definición más categórica, donde está impulsando ese voto de indecisos para que se le vuelque hacia él. Ahora, a mí lo que más tristeza me da en el escenario electoral hoy en Brasil es no se están discutiendo políticas públicas reales o no se está discutiendo un camino hacia dónde debe ir Brasil de acá a 4, 5, 6 años en adelante. Entonces creo que se está perdiendo una posibilidad muy importante de discutir. Bueno, pongámonos de acuerdo en tres puntos: economía, seguridad, generación de empleo. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Y eso creo que es el mayor déficit que está teniendo hoy en día esta campaña electoral en Brasil. Gustavo, en esa misma línea, la percepción es que la intención de voto de Bolsonaro se ha incrementado en las últimas semanas. Algunas encuestas incluso le dan como ganador. ¿Es cierta esta percepción? Y en todo caso, ¿por qué se ha incrementado la intención de voto para Bolsonaro? ¿Qué cartas ha jugado que le han permitido tener estos resultados? Bueno, las encuestas muestran seguro una disputa intensa y sí, es correcto, Bolsonaro venía creciendo, pero creo que ha llegado como que en su techo, es decir, no puede superar lo que tiene ahora, creo. Lula también ha crecido, pero menos en comparación con Bolsonaro, seguramente. Entonces, lo que tenemos ahora más o menos en las encuestas es Lula con 53% de los votos, entonces algo entre 51 y 55 y Bolsonaro con 47, o sea, algo entre 45 y 49%. Bueno, lo que hicieron los candidatos en esta campaña para la segunda vuelta estuvieron muy enfocados en la región sudeste, especialmente los estados de São Paulo y Minas Gerais, que tienen la mayor cantidad de electores. Entonces, Minas Gerais, por ejemplo, es un estado muy importante porque generalmente la votación de este estado refleja la votación a nivel nacional, así que puede ser comprendido como una especie de swing state, como se dice en Estados Unidos, que es decir, es un estado que es volátil, está siempre cambiando de una elección para otra y que puede decidir los resultados. Entonces, Bolsonaro tiene el apoyo de los gobernadores de estos dos estados y he crecido especialmente en Minas Gerais, pero la disputa no solo nacional, pero también para el gobierno del estado de São Paulo, entre un candidato de Lula contra un candidato de Bolsonaro, también he cambiado un poco. El de Bolsonaro era favorito y el Fernando Haddad está llegando más cerca de él. Entonces, básicamente, que están intentando hacer es ganar este electorado. Bolsonaro, claro, también he buscado ganar voto de un sector de la sociedad que son las mujeres, pero no he logrado tanto mejorar eso. Y bueno, Lula, tuve citas con empresarios, incluso del mercado financiero de Brasil. Entonces, los dos están intentando buscar apoyos que no tuvieron en la primera vuelta, seguramente. Ezequiel, hace semana y media se tuvo un debate entre Bolsonaro y Lula. ¿Cuál fue el resultado, según tu opinión, de ese debate? ¿Hubo un claro ganador? Yo sinceramente no creo que los debates definan el voto. Me parece el debate es una cuestión más
marketinera, más... El debate no deja de ser un show mediático donde, digamos, no define la votación al inicial. Sí hay que ir a los debates, sí hay que debatir, sí hay que propiciar políticas públicas, pero no siento que eso termine torciendo finalmente la decisión por el voto. Ahora sí hay un claro voto oculto por el bolsonarismo. Ahí habría que definir cuál es el motivo, si a la gente le da vergüenza decir que vota por Bolsonaro, si la gente se siente con miedo de decir que vota por Bolsonaro, pero sí ahí hay un voto oculto donde en la última elección se vio muy marcado cómo fue el crecimiento exponencial de la figura de Bolsonaro. Entonces, sí, a todo lo que dijo el compañero Gustavo, quisiera agregar, hay una parte religiosa que es muy importante, la narrativa religiosa en la elección es muy importante, donde Bolsonaro su narrativa es Dios, patria, familia, ¿no? Entonces, claro, dentro de su narrativa lo lleva a Lula a una hiperpolarización donde él sería como el marxista que va a prender fuego a las iglesias, donde Lula está a favor del aborto. Entonces, en esa narrativa tan hiperpolarizada, tan fragmentada también, es donde el electorado debe posicionarse. Y la religión, la cuestión religiosa en Brasil es muy, muy importante. Y es donde siento que a última instancia están jugando sus últimas cartas cada uno de los candidatos para poder hacer como ese catch-all digamos, agarrar todo ese núcleo de votantes que en estos momentos donde están tan parejos, cada voto cuenta y es realmente muy importante. Gustavo, el tema de corrupción, obviamente por los casos que tuvo en su contra Lula, y el tema del medio ambiente, porque supuestamente Bolsonaro ha sido sumamente permisivo en las Amazonas para el tema de deforestación y explotación de recursos naturales, han sido temas importantes de campaña. ¿Cuál de los dos temas, según tu opinión, pesa más para el votante medio de Brasil? Eso es una cuestión difícil. Yo diría que los casos de corrupción de PT, aunque tuvieran un efecto muy fuerte en 2018, venimos de Lava Jato, el impeachment de Dilma Rousseff, entonces todos esos casos seguramente alimentaron este sentimiento, este fenómeno que se llama antipetismo, que son la gente que está de contra el PT, que es una identificación negativa al partido. No es que están votando por Bolsonaro necesariamente, pero en vez están votando de contra el PT. Entonces, eso sí sale muy mal para Lula. Incluso en el último debate que comentaron ustedes ahora, el último bloque especialmente que tuve este tema de corrupción fue el peor para Lula, porque todavía creo que parece que no tiene una respuesta satisfactoria para los casos de corrupción de su gobierno. Por otro lado, seguramente la cuestión de Amazonia para Bolsonaro sale muy pesado, porque su ministro del ambiente tuvo como políticas muy, muy malas, entonces la gente lo ve muy, muy mal en ese sentido. Pero yo diría que se ve cuando las encuestas preguntan qué tema es el más importante ahora para que definas tu voto, siempre dicen como economía, que es una de las tesis más fuertes dentro de la ciencia política, que un gobierno que va bien en la economía logra la reelección. Por la pandemia todavía salud aparece como un tema que es importante, pero de manera muy interesante corrupción siempre está muy abajo. Es poca la gente que dice que elige su candidato por un motivo como este. Interesantísimo. Ezequiel, quedan pocas horas para la segunda vuelta. ¿Podría suceder algún evento inesperado, un cisne negro, como se dice, en la contienda electoral? ¿O ya las cartas están echadas y solo queda esperar? Yo estoy en contra de la tesis del cisne negro, ¿no? Ya fue un poco suplantada por los rinocerontes grises, digamos. Es decir, es ese fenómeno altamente probable y de mucho impacto, una gran amenaza que nos puede golpear. Esa es la definición del rinoceronte gris. No creo que haya cisnes negros en esta campaña electoral porque ya las cartas están absolutamente echadas, digamos, ¿no? Porque ambos candidatos tienen altas posibilidades de ser presidente de Brasil. No es que
apareció un outsider hoy en día y digamos, bueno, mira hasta dónde llegó, como era el caso de Colombia, que lo hablábamos anteriormente con Rodolfo Hernández. Entonces, creo que las cartas están echadas. A mí me da mucha tristeza cómo se hiperpolarizó la elección. Hay mucha violencia, hay demasiada violencia en esta contienda electoral y eso perjudica mucho el proceso democrático. Entonces, Lula sí ha sabido capitalizar y catapultar ese quiebre democrático y esas crisis democráticas para, como lo mencionaba el compañero Gustavo, con cierto núcleo del empresariado para generar un poco de estabilidad. Ha tenido el apoyo de Ciro Gómez. Entonces, bueno, está sabiendo capitalizar un poco más sus fichas y está pudiendo llevar a cabo mejores alianzas estratégicas para obtener el 30 de octubre, ahora, este fin de semana, la respuesta el resultado y que sea favorable hacia él. Gustavo, Lula fue muy popular en su primer mandato y esa es obviamente la razón por la cual está peleando en esta ocasión pues un segundo mandato. ¿Cómo visualizas ese segundo mandato si es que Lula llega a ganar, como muchas encuestas lo predicen? ¿Qué crees que haría distinto respecto del primer mandato? En cine se dice que las secuelas no siempre tienen éxito. ¿Podría terminar mal su segundo mandato, Lula? A ver, bueno, su primer mandato seguramente tuve condiciones internacionales muy distintas de las que tenemos hoy, especialmente económicamente. Lula tuvo el boom de los commodities, entonces la economía brasileña sin duda ha crecido mucho estos años del gobierno Lula y claro, he elegido también políticas públicas que seguramente tuvieran suceso. Políticamente yo diría que así como hoy Lula tiene un Congreso que es muy de derecha, el partido de Bolsonaro tuvo mucho suceso en las elecciones legislativas, entonces tienen 99 diputados, entonces la derecha es la mayor derecha del Congreso en la historia de Brasil. Pero Lula es un político muy hábil y seguramente va a lograr construir una mayoría para que pueda aprobar su agenda en el Congreso. En términos de los programas, como decía Ezequiel, la disputa y la polarización de estas elecciones fueron muy afectivas. Entonces, no estaban hablando mucho de programas y más una troca de acusaciones. Estaba una cosa más como no somos adversarios políticos, somos casi como enemigos. Pero yo creo que Lula viene a intentar restablecer programas que tenía en su gobierno que Bolsonaro no ha continuado. Y bueno, es decir, seguramente va a construir un gobierno que va a juntar mucha gente de distintos lados del espectro ideológico. Entonces, más que un gobierno de Lula, va a ser un gobierno de su coalición, que va a tener gente desde la izquierda y posiblemente hasta la derecha, como tuve en otros gobiernos también. Ezequiel, ¿cuál es tu visión de un segundo mandato de Lula? Sobre todo con algo que ha mencionado Gustavo, que es que pues, va a tener un Congreso desfavorable. ¿Logrará realmente hacer esas alianzas que menciona Gustavo? Iría por su tercer mandato Lula. Es muy difícil pronosticar por qué, porque hay una cuestión económica que es clave. El mundo hoy en el 2022 no es lo mismo que en el 2003 con toda la década de lo que va del 2000 al 2010. Son dos mundos absolutamente diferentes, totalmente opuestos. En este mundo no hay una mirada hacia América Latina como sí lo había en ese momento. Entonces, tiene que haber, como bien lo mencionaba, muchos acuerdos políticos, que creo que la clave va a ir por ahí, ¿no? Tiene que garantizar la gobernabilidad. Si no se garantiza la gobernabilidad, Brasil va a ser un país políticamente hablando inviable. ¿Por qué? Porque cada cosa que quiera hacer Lula va a ser opuesta en el Congreso, entonces no se van a dar, va a estar todo el tiempo trabándose y la democracia no va a tener como su circuito para poder gobernar. Entonces, lo que tiene que garantizar Lula, si es que llega a la presidencia, es
mucha política, muchos acuerdos políticos y pensar muy bien sus medidas económicas. ¿Por qué? Porque si la economía no se mantiene o hay un decrecimiento económico, la sociedad se le va a empezar a venir en contra, entonces va a tener crisis política y crisis económica, que eso es caos absoluto. Entonces va a tener que consensuar ambas posturas para poder tener una buena gobernabilidad y llegar lo mejor posible al 2026. Gustavo, con ese giro hacia la izquierda que está dando la región, ¿qué impacto tendría en América Latina si Lula queda como presidente, considerando que Brasil es la economía más grande de América Latina? ¿Haría alianzas como las que realizó en sus primeros 2 mandatos? Bueno, yo creo que el impacto de Brasil en Latinoamérica seguramente siempre fue muy, muy grande porque, bueno, es el país más grande del continente. Y sí, Lula seguramente tiene que quizás mejorar las relaciones exteriores de Brasil que estuvieran en el gobierno Bolsonaro muy orientadas ideológicamente. Entonces, por ejemplo, cuando Fernández gana Argentina, Bolsonaro se tarda a felicitarlo, a reconocer su victoria, lo mismo con Boric, lo mismo con Petro, ahora Colombia. Entonces, yo creo que las afinidades ideológicas sí pueden hacer con que estas relaciones sean más fáciles, pero es decir, al mismo tiempo una de las cosas que se critican mucho a Lula es su postura frente a gobiernos de izquierda que son autoritarios, como por ejemplo Venezuela o Ortega en Nicaragua. Entonces es una cuestión un poco ambigua en el Partido de los Trabajadores, especialmente en las charlas de Lula, pero que creo que las relaciones y el impacto que Brasil pueda tener sobre Latinoamérica pueden ser buenas para el país, sí. Nos quedan pocos segundos y quisiera lanzar la misma pregunta para ambos. ¿Cómo ven el gobierno, un eventual gobierno de Bolsonaro, un segundo mandato de Bolsonaro? ¿Haría algo distinto? Un poco el mismo análisis que hemos hecho para Lula, hacerlo ahora para Bolsonaro. Ezequiel, iniciamos contigo. Distinto en el sentido de que profundizaría las políticas públicas que está llevando a cabo, digamos. No lo veo, digo, puedo estar equivocado, es contrafáctico lo que estoy diciendo, pero creo que él seguiría por la línea en la que va, profundizaría esa línea. ¿Por qué? Porque se supone que ha obtenido el respaldo de la ciudadanía y todo lo que ha venido haciendo fue respaldado por la ciudadanía en el caso de que gane Bolsonaro. Entonces, profundizaría su línea económica, iría aún más en detrimento del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un poco por esa línea y en términos geopolíticos, geoestratégicos de las relaciones internacionales, seguiría con los mismos aliados estratégicos y se profundizaría como la misma línea para potenciar un modelo económico ya de 8 años planteado para ver cómo Brasil después sale de ese periodo bolsonarista de 8 años. Gustavo. Bueno, yo creo que con el Congreso que tiene seguramente logra gobernar con facilidad, que la verdad es que el primer año del gobierno de Bolsonaro fue con mucho conflicto con el Congreso, pero desde que se ha como una alianza con el Centrão, que es este bloque de partidos de centro y centro-derecha en Brasil, Bolsonaro tiene aprobado su agenda con cierta tranquilidad y creo que va a hacer más o menos lo mismo. Pero una de las cosas que me parece importante mencionar es que la gente en Brasil y los politólogos tienen mirado a Bolsonaro como una figura muy autoritaria. Entonces hay declaraciones de Bolsonaro que son que suenan como amenazas a la democracia, como por ejemplo deslegitimar y desacreditar el proceso electoral. Una de las cosas que he hablado, pero no se sabe si va o no a poner en práctica, sería aumentar el tamaño de la Suprema Corte. Entonces se aumenta de 11 para 21 jueces
él podría nombrar 10 jueces más, y eso es más o menos el mismo camino que tuvimos en Venezuela con Chávez, que tuvimos en Hungría con Orbán, y es más o menos el camino lo que se comprende por retroceso democrático en los días de hoy. Entonces, a mí me parece que me da un poco más de miedo la idea de 4 años más de Bolsonaro en términos de la salud de la democracia brasileña. A ver, en 10 segundos, pero no quiero terminar sin antes preguntarles quién creen que gana. ¿Se animan a decirlo, a pronosticarlo, Ezequiel? Estas son las preguntas más difíciles. Acá voy a expresar un deseo más que una postura objetiva. Deseo y creo que va a ganar Lula, y deseo que gane Lula por todo lo mencionado anteriormente. Gustavo. Yo me voy por comparación histórica. Si vemos todos los presidentes que son titulares intentan la reelección desde 1998, lograron éxito y ganaron las elecciones. Por otro lado, desde 1989, los presidentes que salen de la primera vuelta en primer lugar también ganan. Entonces, una de estas máximas se va a morir a estas elecciones. Eso dicho, yo creo que Lula gana así. Por las encuestas que vemos, es muy raro que Bolsonaro tenga la capacidad de cambiar el partido. Bueno, estamos a pocas horas de saberlo. En todo caso, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis a ambos. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.